payan amaruna, llaqllallankaqkuna, arariwakuna, purakakuna, uqllanakuna, kallpachaywanqa, kawsayninqa, niyqa uñayninqa, purikunayqa, sumaqllakunayqa. La Panaca, Atayupanqui Pachacútec, asociación civil sin fines de lucro, reconocida e inscrita, compartida 1122-9412, SUNAR, Perú, institución cultural histórica de la región que investiga, preserva, difunde y fomenta el desarrollo de nuestra cultura mediante la educación inclusiva e intercultural. Está integrada por 350 miembros, descendientes incas en diferentes grados de titularidad, por derecho consuetudinario y de linaje, de las casas nobles del Zapan Inca, Yaguarhuaca y matrilineal del Gran Pachacútec Inca en Iñaca Panaca de Mama Anahuarque. Documentados por Justo Apos Aguaraura, Ronald Edward, Dolores O'Feeling, María Robstorowski y otros. Nuestras actividades también están orientadas hacia la correcta gestión de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad, preservación del ecosistema y del medio ambiente, con la responsabilidad de cooperar en las transformaciones que nuestra sociedad rural andina requiere para acceder a los derechos y la calidad de vida que todos merecemos. Como organización cultural, coordinamos acciones creadoras de identidad, generadoras de inclusión social y catalizadoras de diversidad, promoviendo el desarrollo territorial sostenible. Buenas noches. Bienvenidos a otra edición, un día más, de nuestras exposiciones virtuales conmemorando el 22 aniversario de nuestra institución, La Panaca, Atayupanqui Pachacútec. Y en esta ocasión, noche a noche es mejor, en esta ocasión tenemos la presencia, primero, de un maestro, un amigo, un hermano, pero fundamentalmente un maestro, en todo el sentido de la palabra. Tenemos la presencia del maestro Ramiro Moreira Portilla. Él es comunicador social, es cineasta andino, quechua, cusqueño, artista y gestor cultural. Es también presidente del Cine Club Cusco y miembro del Instituto Americano de Arte, de la Asociación de Artistas Plásticos del Cusco, miembro de la Academia Mayor de la Lengua Quechua y la Asociación de Teatro del Cusco. También él fue docente de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, la Universidad Nacional, y de la Universidad de Arte Diego Quispe Tito. Tiene un posgrado en comunicación, cultura, comunicación, desarrollo y artes. Es también ponente internacional en temas de arte, comunicación, cultura, identidad y sobre todo en el idioma de nuestros ancestros, en el quechua. Hoy nos acompaña con el tema el Quesuasimi, la pervivencia del quechua cusqueño contemporáneo. El maestro Ramiro, para los amigos que nos están siguiendo día a día en este ciclo de exposiciones, quiero comentarles algo personal. Hace aproximadamente 17, 18 años, cuando, bueno, mi persona de primera profesión comunicador, regreso a Cusco después del extranjero, y es ahí donde yo conozco la obra del maestro Ramiro Moreira, que ya laboraba en proyectos de desarrollo de las Naciones Unidas, mediante el FIDA, y creando desarrollo en comunidades. Y él era el responsable de la parte audiovisual, cineasta, documentalista. Y muchos de nosotros
nos hemos inspirado en el trabajo del maestro Ramiro Moreira. Y es así que también teníamos que ganar nuestros frijoles, pues a veces imitando las cosas que hacía el maestro, y poco a poco fuimos también desarrollando ya nuestras propias, de repente, tendencias, por así decirlo. Maestro Ramiro, hermano Ramiro, Hatun Jamauta, Allen Tutacachun Jampa. Kei José Kei Anchacusis Cancachani, Kei Panacaiki, Juñonacuipi, y Mayatapas Mastarinapa, Huaycachay, Hinayatapas Napayukuni, Yapa, Huaycapanaikunata, Timainan Cachanquichis, no can que ahí Coscomanta, Kikin Chaupimanta, que ahí Coricancha, Chaychayamantan, Kunan Grimamsaikichis, Huaycapanaikuna, Kikin Wilka, Canchamanta, que hay mancos, callan que hay Coricancha, Ñaupacaran, Inticancha, Chaymantapuni, Huaycapanaikuna. Anchacusis, Cancachani, José, y bueno, para los amigos que pues entiendan el quechua, igual tengo que ser también considerado y decir que estoy sumamente complacido de encontrarme en este espacio de difusión cultural que estás llevando adelante, José, y pues es un honor para mí y te agradezco la invitación y pues encantado de poder participar con algo de lo que pueda yo ser útil a través de mi experiencia, los conocimientos, pero sobre todo por ese amor a nuestra cultura, y también te agradezco las palabras generosas que tienes con mi persona. Estoy encantado, así que Callarizun Chau, hey. Añay. Bueno, lo que voy a hacer es alternar el quechua con el español, ¿no? Ciertamente, para mí sería espectacular hacerlo solo en quechua y que haya una subtitulación en vivo y en directo no solo en español, sino en otros idiomas para quienes no puedan entenderme completamente en el idioma quechua, ¿no? Pero en todo caso, felizmente estamos avanzando con el uso de la tecnología en esas facilidades, pero bueno, el tema que tenemos para la charla de esta noche es el Queshuasini, la pervivencia del idioma quechua contemporáneo, pero el quechua cusqueño, ¿no? Bueno, yo en verdad siento no haber llegado a casa para utilizar ayuda visual, pero voy a esforzarme porque lo que vaya a decir resulte lo más claro posible para ustedes, queridos amigos. Pampachawaichis, manan wasiman chayamunichu, manan imatapas rikuchisachu, ichaka rimaskai, chuyakanan, cancuna, yapayanta, hapinaikichispa. Bien. Podemos discutir mucho sobre el pasado del quechua y nunca ponernos de acuerdo porque todo va a resultar especulativo, porque ciertamente se han perdido muchas evidencias, me refiero a físicas, y lo único que ha llegado hasta nosotros es el propio idioma, que felizmente, a pesar de que ese choque cultural produjo realmente una crisis terrible en nuestra cultura y particularmente en el caso de nuestro idioma. Más bien, es un milagro que el quechua todavía subsista. Realmente es un milagro, porque técnicamente con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha sucedido, en realidad ya no debería existir el quechua. Pero es sorprendente que nuestro idioma, a través de los hablantes de distintas generaciones que llegan hasta hoy, todavía podemos comunicarnos en este idioma, que naturalmente, como todo idioma, evoluciona, tiene una serie de cambios y ya no podemos decir que es exactamente el idioma que hablaban distintas generaciones de ancestros nuestros. Lo mismo que pasa con cualquier idioma. La evolución, el cambio es exactamente igual en cualquier idioma.
Para comparar, por ejemplo, el español que estamos hablando hoy día no es exactamente igual al español que llegó a estas tierras justamente con los primeros aventureros que trajeron este idioma europeo. No es igual. Ha cambiado muchísimo. Entonces, naturalmente, el quechua también. Eso hay que tener en claro, queridos amigos. Eso pasa con cualquier idioma. Existe una evolución natural y los sucesos, los acontecimientos sociales, históricos, culturales, políticos, económicos, todos ellos influyen para que el idioma empiece a variar, adquiriendo características cada vez distintas de acuerdo justamente a las influencias que suceden particularmente con esa interinfluencia que hay entre idiomas. Para el caso del quechua, obviamente el idioma más importante que ha tenido contacto para influir en ambos sentidos es el español, el castellano. Y bueno, hay que tener en cuenta también lo siguiente. El idioma español justamente se ha ido consolidando justamente en esa época en el que se ha producido ese choque cultural, justamente ahí, en ese momento. Entonces, al contrario, ese proceso ha servido justamente para que el español se consolide como un idioma propiamente. Entonces, si hablamos del idioma español, que se le considera como un idioma romance, ¿por qué? Porque deviene también de otros idiomas anteriores, tal el caso del latín, del griego y otros idiomas anteriores que se han desarrollado en esa parte de Europa o influenciados por idiomas de alrededores. Entonces, lo mismo pasa con el quechua. No tenemos certeza del origen preciso de nuestro idioma. Es obvio que por los conocimientos que tenemos del estudio de distintos idiomas, más o menos es la misma historia. Entonces, el idioma quechua de la época inca surgió, sabe Dios, a partir de otros idiomas anteriores y los únicos idiomas del que tenemos noticia, del que ha llegado a través de las crónicas, de la oralidad, que habían otros idiomas, tal el caso del Aymara, el Puquina, y probablemente otros idiomas anteriores, puesto que el desarrollo cultural histórico de la civilización andina, pues ha conllevado necesariamente a una evolución, a un cambio, a la desaparición y aparición de idiomas a lo largo de esos miles de años del desarrollo humano en esta parte del continente. Bueno, entonces ya no vamos a hablar de eso porque eso está en el terreno especulativo. Lo concreto es que en la etapa final del Estado Inca, que consideramos ahora, bueno, no todos estamos de acuerdo, pero algunos lo catalogamos como el Imperio Inca, lo cual puede ser discutible porque hay distintas posiciones para catalogar, para entender cómo fue esa sociedad, pero lo concreto es que se utilizaba el idioma quechua como un idioma, como una lengua franca, pero hay que ser conscientes también que Cosco, la capital del Tahuantinsuyo, siempre fue una ciudad cosmopolita, es decir, que aquí confluían muchas culturas, muchas nacionalidades y por ende muchos idiomas, ¿sí? Entonces, aquí en Cusco siempre se escuchaban muchos idiomas, como está ocurriendo hoy día en el Cusco contemporáneo. Bueno, una manera de entender qué está pasando con el quechua es justamente analizar los primeros escritos respecto a este nuestro idioma originario o ancestral o propio, oriundo, podemos también igual llamarlo de distintas maneras. En todo caso, nuestro quechua, que
se le conoce también, y sobre todo antes, como el runasimi, ¿no? Ahora es un poco discutible decir runasimi. ¿Por qué? Porque el concepto en sí de runasimi, runa, gente, simi, idioma, lengua, entonces la lengua de la gente, se supone que esa es la traducción literal. Ahora, en el Cusco, nosotros los cusqueños lo llamamos el Quechua o Quechuasimi. Y, y es otra discusión, ¿no? ¿En qué momento surgió esa denominación? Bueno, es otra discusión, que no es el caso hablarlo ahora, solo voy a hacer una referencia muy general. Se dice que Quechua viene del término quechua, que alude a valle. Tiene cierto sentido, pero no podemos decir que absolutamente sea así. Bueno, eso sigue en el terreno especulativo de la investigación y tanto lingüistas como investigadores sociales en general, como los comunicadores, pues igual seguiremos discutiendo y investigando sobre todo para conocer. Probablemente van a aparecer una serie de datos o quién sabe, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un cúmulo de crónicas, de escritos sobre nuestro pasado y dentro de él nuestro idioma, no está descartado que puedan aparecer nuevos escritos. De pronto van a descubrirse otros eh, escritos sobre el tema y seguramente nos van a dar luces. Yo particularmente no descarto esa posibilidad. Ahora podemos encontrar esos escritos tanto en nuestra tierra, en otros países, e incluso en otras latitudes lejanas, como ha ocurrido el caso, por ejemplo, de las crónicas de Guamán Poma de Ayala, que han sido encontrados en Europa, ¿no? Entonces, lo mismo, estoy segurísimo que eso va a ocurrir más de una vez en el futuro. Bien, entonces, lo que quisiera mencionar es que es importante tener en cuenta justamente cómo esas crónicas escritas, en primer lugar, por los primeros europeos que llegaron a estas tierras, a través de esos registros que era normal realizar para darle validez a los actos que estaban realizando. Miren, hoy día nosotros fotografiamos o filmamos para dar cuenta de lo que sucede en nuestro medio, ya sea acontecimientos oficiales, familiares, hasta las anécdotas más triviales, nosotros lo registramos sobre todo con cámaras fotográficas y con cámaras de video. Pero en esa época, a la llegada de los primeros europeos, lo normal era que siempre había un escribano o un responsable de registrar los acontecimientos históricos, sociales y todo lo mismo que nosotros lo hacemos en estos tiempos, ¿no? Entonces, ellos obviamente lo hablaban, lo escribían en ese español arcaico, no en el español de hoy día, el español arcaico. Por eso es que hoy día se necesitan especialistas, son los paleógrafos, en este caso en el idioma español, que deben interpretar y hacer una traducción de ese quechua, perdón, de ese español arcaico al español contemporáneo para entenderlo. Bueno, hay un margen de subjetividad en ese proceso, como ocurre hoy día mismo con cualquier material comunicativo, en general lo digo. O sea, si ponemos a 10 traductores, digamos, al inglés respecto a lo que estoy hablando, vamos a tener 10 versiones. En general pueden coincidir, pero hay un margen de subjetividad respecto a la traducción de lo que yo esté hablando en este momento como un ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo para otros idiomas. Bien, ahora, cuando los europeos llegaron a este nuevo mundo, entre comillas, ellos obviamente descubrieron cosas nuevas, distintas a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Realmente era totalmente diferente.
era diferente. Entonces, muchas veces ellos no tenían los términos apropiados para explicar, para dar a entender a los lectores respecto a lo que ellos estaban observando o conociendo. Entonces, es otro elemento que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué hacían? Ellos intentaban, como hacemos en estos tiempos, encontrar términos, categorías que significaran o que intentaran acercarse al significado de algo que ellos estaban describiendo. Bien, entonces eso hay que tener en cuenta siempre en el momento de interpretar esas crónicas, esos escritos. Entonces, al llegar los europeos, tuvieron el primer contacto con el idioma también. Empezaron a escuchar, y no solo el idioma quechua, ya que ellos entraron por el norte, naturalmente ellos escucharon los idiomas de la parte norte, ni siquiera solo del Perú, o sea, los primeros idiomas, o el primer idioma que habrán escuchado pues, en el Caribe habrá sido los del Caribe, entre otros el taíno, y así sucesivamente al entrar al continente propiamente americano, en Centroamérica, escucharon los idiomas centroamericanos, ¿no? Tal el caso del náhuatl y otros idiomas, maya, etcétera, ¿no? Estos idiomas, y así poco a poco descendieron y escucharon una serie de idiomas hasta que finalmente, ya en el Tahuantinsuyo, habrán escuchado el idioma quechua, nuestro runasimi o quesuasimi, y particularmente cuando llegaron al Cusco, pues habrán escuchado el quesuasimi, el quechua, el runasimi del Cusco de esa época, ¿no? Ojalá, esto hasta parece un chiste lo que les voy a decir, ojalá hubieran tenido esos europeos una manera de registrar el audio y mejor el video, entonces así sí sabríamos cómo era exactamente el quechua que hablaban los nobles, por ejemplo, o la gente del pueblo. Probablemente había una ligera diferencia, como es lógico suponer, como sucede en toda sociedad, incluso hoy día mismo en el Cusco. En el Cusco sabemos que el idioma principal que cotidianamente hablamos los habitantes de esta urbe es el castellano o español, pero el español peruano. Pero dentro del español peruano hablamos el español o castellano cusqueño. Miren, ¿se dan cuenta? No es, no es lo mismo el español que hablamos aquí en la capital histórica del Perú que en la capital política, Lima. Hay diferencias. Nos podemos entender, pero podemos reconocer fácil y rápidamente quién es de dónde. ¿Sí? Entonces, imagínense. Bien, entonces, bueno, eso es una manera de entender cómo fue ese proceso, ¿no? Bien, entonces imagínense ese diálogo entre los primeros europeos, primeros castellanos, porque ni siquiera existía todavía el imperio español como tal. En la época que llegaban eran los pequeños reinos, Castilla, Aragón, etcétera. Así vinieron, así era la nacionalidad de esos aventureros que llegaban por primera vez a esta parte del continente. Bien, entonces ahora vamos al punto. El asunto es que tenemos que ser conscientes, y lo he hecho esas referencias justo para entender cómo es que existe una notable diferencia entre ese idioma quechua que se hablaba esos días en el que se produjo el inicio de ese choque entre ambas culturas y por ende entre ambos idiomas. Me refiero entre el quechua y, y el español o el castellano, que era realmente el idioma que predominó y que se consolidó justamente como idioma, tal como se consolidó la nacionalidad española y por ende el imperio español. Justamente el hecho de que esa sociedad, ese grupo, sometió
nuestro Tahuantinsuyo, eso significó justamente la energía, el combustible para que creciera ese otro imperio y se volviera en el imperio que tuvo la hegemonía a nivel global, ¿sí? Entonces, eso nos hace entender la magnitud, la valía, la trascendencia, el tamaño de esta cultura quechua, inca, o lo que llamamos el imperio inca, que cayó en esa época. Bien, es obvio que no era el único idioma, hubo otros idiomas. Entonces, el quechua pervivió, pero otros idiomas llevaron la peor parte, al punto que desaparecieron. Hay muchos idiomas que desaparecieron, así de sencillo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de ahí me voy a saltar porque nos llevaría mucho tiempo hablar del proceso histórico hasta estos tiempos, ¿no? Me voy a saltar directamente a lo que sucedió aquí, particularmente en el Cusco, respecto a nuestro idioma. Bien, todos sabemos que aquí en nuestro Cusco, sobre todo, pero también en general en toda Sudamérica, incluido Centroamérica y parte de Norteamérica, se produjo un proceso artístico, intelectual, cultural, social, filosófico, que significó una mirada a nuestra propia cultura. Me estoy refiriendo a lo que se llamó el indigenismo. El indigenismo fue una corriente que le dio una mirada a nuestra propia manera de ser, porque en esa época, estoy hablando de la época colonial republicana, lo occidental se impuso al punto que nuestras propias manifestaciones se convirtieron en algo soterrado, en algo que no tenía valor y que vivía a escondidas, era algo marginal. Al producirse ese movimiento indigenista, se generaba por intelectuales y artistas que tuvieron una visión distinta respecto a esa cultura hegemónica que se tenía, porque ellos, no obstante que sabían generaciones antes que nuestras manifestaciones culturales propias eran interesantes, eran importantes y probablemente en muchos aspectos superior a los elementos culturales que vinieron de Europa, eso hay que ser conscientes. ¿Ah? Muchos aspectos de nuestra cultura andina, para llamarlo en general, eran muy superiores a la europea. Lo eran. Y hay que ser conscientes. Obviamente no estoy diciendo que todo, muchas lo eran. Pero sobre todo era una manera diferente de enfrentar las cosas, de enfrentar la vida, de entender nuestra naturaleza humana. Bien, entonces, se produjo una serie de hechos, pero aquí en el Cusco, particularmente, con intelectuales importantes como Luis Eduardo Valcárcel, que es un cusqueño, él se hizo cusqueño, no obstante no haber nacido propiamente en la tierra, pero ahí voy a hacer una pequeña aclaración. El Cusco, como toda ciudad en el mundo, está constituido por dos tipos de cusqueños. Y solo voy a entender, solo lo voy a mencionar para entender, pero para mí no existe ninguna diferencia, ¿no? Unos somos los cusqueños que por suerte hemos nacido en esta ciudad y en esta región. Y otros son los cusqueños que habiendo nacido en otras latitudes, pero decidieron ser cusqueños y viven aquí, lo cual me parece todavía más meritorio, porque nosotros que hemos nacido acá, pues es casi por suerte, porque lo decidieron nuestros padres, pero aquellos cusqueños que decidieron serlo, ellos, por voluntad propia, tienen un gran mérito, porque aman tanto a nuestra tierra que decidieron ser cusqueños. Eso pasa también en todo el mundo. Entonces, uno de ellos ha sido justo Luis Eduardo Valcárcel, y más adelante
otro intelectual como lo conocemos ahora más por el nombre del colegio. Estoy hablando de José Uriel García, ¿no? Entonces, Uriel García, de una generación un poquito posterior a la de Valcárcel, fue otro gran intelectual, nacido en Canchis, que amó a nuestra tierra y a nuestra cultura. Entonces, estos dos intelectuales son los más destacados del movimiento indigenista aquí en nuestra tierra. Entonces, ellos empezaron a hacer una serie de acciones concretas para valorar nuestra propia cultura, empezando por los temas históricos, conocer, luego investigar nuestra propia realidad y, y por ende contagiar a otros intelectuales de generaciones posteriores para que le dieran valor a nuestra cultura. Entonces estoy hablando, por ejemplo, bueno, es otra historia larga, igual me voy a saltar nomás, porque esto nos llevaría muchas más horas de conversación. Pero el hecho es que esa influencia llegó al tema artístico, primero para valorar el arte, que entonces lo reconocían como, lo decían, el arte inca, ¿no? El arte inca. Ya, entonces el arte inca o arte incaico, ¿no? Entonces era una manera de entender, de conocer nuestra, nuestras manifestaciones propias que seguían perviviendo, estas que venían justamente de la época inca, que en general en el Ande, eso incluye a varios países, como todos sabemos, ¿no? Bien, entonces, eso sucedió también con el idioma quechua. Entonces, miren, ustedes saben que se crearon una serie de instituciones, entre otras el Instituto Americano de Arte, que hasta ahora es una institución que se mantiene activa, y este Instituto Americano de Arte fue un crisol donde se gestó justamente una serie de acciones para que de la teoría se aterrizara a la realidad, a la praxis, para valorar de manera concreta nuestras manifestaciones artísticas y culturales. Entonces, eso ocurrió, como les decía, con el idioma quechua, y es así que primero se crea la Academia de la Lengua Peruana, Academia Peruana de la Lengua, que luego se convirtió en la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Entonces, recordemos que en el año 44, justo a raíz de la iniciativa de otro hombre importante de nuestra cultura, de nuestra historia, como es Humberto Vidalunda, en el Instituto Americano de Arte se gestó justamente la creación del Día del Cusco, que luego fue la semana, ahora es el mes. Entonces, imagínense, ese fue el germen para realmente que en esta capital histórica del Perú, de hecho, es una consecuencia también de que a través de Daniel Estrada, siendo el parlamentario, se le reconozca con ese título constitucionalmente al Cusco como capital histórica del Perú. Es una manera justamente de valorar la historia, la importancia, la trascendencia de esta ciudad como centro, como foco de cultura, eh, recordando, pero sobre todo aceptando que el Cusco tiene elementos culturales que provienen de épocas ancestrales, incluida la época inca. Entonces, se crea la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ya de una manera mucho más centrada en la recuperación del idioma, con el fin, con el fin de que no se pierda, no desaparezca, porque lo que ha estado pasando con nuestro idioma es que lamentablemente en la medida que el español se convirtió en el idioma oficial, los otros idiomas, entre ellos el quechua, fueron decreciendo en el número de hablantes y en sí el propio idioma ha estado perdiendo una serie de vocablos, de expresiones, y entonces
al crearse la academia, y eso me hace recordar a un hombre importante, como lo es el maestro, el Jamauta Faustino Espinosa Navarro, que por cierto fue quien encarnó al Inca durante esos primeros años de la escenificación contemporánea del Inti Raymi, que hasta ahora es la obra teatral enteramente en idioma quechua que se representa casi durante todo un día en esta parte del mundo, en este Cusco, lo cual es un hecho extraordinario. Imagínense, imagínense, a ver, pónganse a pensar nomás, ¿en qué parte del mundo algún idioma originario es, es utilizado de una manera estricta y enteramente durante casi todo un día en una representación que congrega a muchos visitantes y a los propios cusqueños y peruanos que nos reunimos, unos para participar en esa escenificación y otros para espectar? Y de hecho, o sea, es increíble cómo los jóvenes, sobre todo, cómo se entusiasman y hacen todo lo posible por participar y dentro de esa ceremonia cantar en quechua, ¿no? Esos cánticos que hemos adoptado en el Inti Raymi contemporáneo. Muy bien, entonces, muy bien, este Jamauta Faustino Espinosa Navarro fue el líder justamente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, y estos hombres, junto a otros, hicieron los primeros esfuerzos para registrar, para sistematizar, para estudiar una serie de elementos, ya digamos, en términos lingüísticos, referirse a la naturaleza de nuestro idioma quechua. Y de hecho, eso ocurrió en el Cusco, siendo la primera experiencia a nivel nacional e internacional. Entonces, ese es un mérito del Cusco. La gente del Cusco le dio importancia a nuestro idioma. Y es así que la academia pues se ha fundado aquí en el Cusco. Kikin Posco, Yactanchispi, Jamutana Sunturhuasita, Caipi, Puñunacuspa, Jamautacuna, Puñunacuspa, Queispichinku, Ancharichinku, Chay Jamautanchis, Kikin, Jesuarimakuna, Siminchista, Cusquinapa, Rimanapa, Kelpanapa, Mastarinapa, Chaipa, Huateparaicuna. Entonces, muy bien, ese es un gran mérito. Es un gran, a pesar de sus limitaciones. Ahora, claro, ahora somos alegres de criticar, pero a veces cometemos el error de criticar hechos históricos sin entender el contexto. Estamos hablando de una época en la que al quechua se consideraba algo un idioma sin valor, un idioma que era digamos, vista con un desprecio de lo más despectivo, que sí lo hablaba más gente, pero solo para dar órdenes, para disponer que los sirvientes entendieran las directivas que estaban dando los patrones. Bueno, muy bien. Entonces, pero esa iniciativa pues logró que se creara esa academia y así surgieran los primeros estudios de gramática, los primeros diccionarios y en sí que se le diera valor a este idioma. Y entonces en la época de Velasco, naturalmente el gobierno que tenía ese propósito de dar valor a los elementos culturales propios, le dio la misma categoría que el español como idioma oficial, que luego fue adoptado por una serie de normas y hoy día el idioma quechua, como otros idiomas originarios, se considera, por lo menos teóricamente, como un idioma oficial, aunque en la práctica no se da en la magnitud que debiera. Muy bien, entonces, miren, han pasado varias décadas y hoy día es normal que estemos estudiando el idioma quechua,
pero yo quiero hacer una atingencia ahí. Está bien que aprendamos el idioma en centros de enseñanza, tal el caso de la academia o de universidades como la UNSAC o la Andina, que tienen sus centros de idiomas donde también se enseña el idioma quechua. Está bien, perfecto, pero ese es un proceso de aprendizaje como segunda lengua y una parte de los hablantes, si bien es cierto, tienen cierto dominio, unos más que otros, del idioma, consolidan el aprendizaje de ese idioma, pero como, digamos, como segunda lengua sobre todo, y en algunos casos como primera lengua. Un porcentaje cada vez menor es como primera lengua. En la mayoría, creciente, de manera creciente, como segunda lengua. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando en el Cusco, como ocurre también en otras ciudades y hasta en los pueblos pequeños? Lamentablemente, el proceso de migración a estas grandes urbes, en términos prácticos, significa que los hablantes originarios, es decir, los nativos parlantes del idioma quechua, lamentablemente al asimilarse a la cultura occidental, sobre todo de las urbes como el Cusco, dejan de utilizar el idioma quechua y otros idiomas originarios en su comunicación cotidiana. ¿Sí? Ahora, por otro lado, es importante subrayar, remarcar que lamentablemente ese proceso de discriminación, de menosprecio de nuestra cultura y de nuestro idioma, generó un mecanismo de autodefensa de la propia gente hablante de estos idiomas, tal el quechua, para que los hijos dejaran de sufrir esa discriminación y marginación. Entonces fue un mecanismo de defensa hacer que los hijos ya no hablaran en quechua y dominaran lo más rápido y lo mejor posible el idioma español para que no fueran maltratados como fueron ellos y sus ancestros, padres, abuelos. Entonces, miren, era un mecanismo. Es decir, los propios quechuas empezaron a dejar de transmitir generacionalmente, o como algunos teóricos le llaman intergeneracionalmente, que es lo mismo. Yo le digo generacionalmente porque es obvio, se entiende eso, generacionalmente significa de una generación a otra. Es obvio que de una generación a la siguiente. Entonces, miren, eso es lo terrible. Entonces resulta, como lo he mencionado en varios eventos, que el enemigo número uno del quechua es el propio quechua hablante cuando no transmite el idioma a sus hijos. Miren, el enemigo, y eso lo he señalado en varios eventos y así directamente, aunque se hayan molestado algunos de mis colegas o sobre todo investigadores sociales, pero tenemos que ser conscientes. ¿Quién es el enemigo número uno del quechua? Es el propio quechua hablante que deja de hablarle a los hijos y por lo tanto de transmitir el idioma a esa nueva generación. Entonces, estamos matando. Hina huertepanaikuna, kikin, no canchis puni, guañuchishanchis, mana chayachu, sipishanchis, siminchista, jesua siminchista, manaña, guaguacunata, hinata, rimaspa. Paikunata, manaya, yachancuñachu. Imaina rimankuman paikuna, manata, no canchis, paikunata, rimashanchischu, zapapunchay, tukuy punchay, hinata. Muy bien, entonces nosotros, los hablantes del quechua, somos los enemigos número uno del idioma quechua. Al no transmitir, estamos cortando, estamos impidiendo que esa generación nueva hable también el quechua. Entonces, miren, tenemos que ser conscientes, queridos amigos, ¿sí? Por un lado, el enemigo número dos es el Estado peruano, que no hace cumplir esas normas en las que estipula que el idioma quechua y otros originarios tienen el mismo valor, la misma importancia, la misma categoría que el español. ¿Por qué? Porque no se cumple, es mera teoría. Y un ejemplo, en la educación intercultural bilingüe o bilingüe intercultural, que se supone que debe ser una educación donde se enseñe todas las materias, la mitad del tiempo en el propio idioma originario. En el caso de los quechuas, pues el idioma lunasimi o el quesuasimi.
Pero a ver, vayan ustedes a una escuela, vayan a una escuela y escuchen al profesor o a la profesora cómo es que hace sus clases de educación intercultural bilingüe o bilingüe intercultural. Hay una ligera diferencia entre ambos. Bueno, pero entonces, ¿será cierto que de verdad se enseñan las materias? Por favor, yo lo he comprobado, eso no es cierto. Es el mayor engaño, la mayor estafa y hasta el mayor robo de dinero, de Así es. presupuesto, porque no se está cumpliendo. Y no tienen la culpa esas pobres profesoras de inicial o esos pobres profesores, porque ellos pues hacen lo que pueden. No tienen pues las condiciones para desarrollar esa educación realmente como debe ser, porque para ello tendríamos que tener textos en todas las materias, especialidades, los cursos, y no solo eso, tendrían que tener videos, tener una serie de recursos didácticos para que en verdad, utilizando solo el quechua, enseñemos matemática, enseñemos comunicación, ciencia y tecnología, personal social, como ahora le llamamos a estas materias, y otras. Entonces, no hay, no existe. ¿Y por qué lo digo eso con absoluta seguridad? Mire, en mi particular caso, pues yo tengo dos hijos. Mi hijo mayor tiene 24 años y mi hijita tiene 12 años. Yo intenté hacer con mi hijo esa transmisión generacional, pero hace 25 años era muy difícil. Cuando nació mi hija, hace 12 años, ya no tenía excusa. Le dije, ya en la primera lo intenté, en la segunda no puedo fallar. Y en verdad, queridos amigos, como ya he explicado en algunos eventos, a esa mi hija y niña, desde que nació, solo le hablo en quechua y estrictamente solo en quechua. Miren, y claro, ya me han catalogado y me han dicho algunos de los propios paisanos acá que yo soy un loquito, que estoy chiflado. Pero no, yo estoy haciendo algo que era normal hace pocas décadas atrás, que un papá le hable en quechua a sus hijos. Era lo normal. Incluso aquí en el propio Cusco, capital histórica, ahora capital de la región del Cusco, en esta ciudad que se supone que es el centro de la cultura andina. Muy bien. Entonces, miren, pero, esa tarea no es fácil. No tengo las facilidades como tendría otro papá que le habla en español o en castellano a su hija, que tiene libros, que tiene videos, que tiene el internet, que tiene YouTube, que tiene todo para llevar adelante ese su proceso normal de enseñar el español a sus hijos. Eso no ocurre con el quechua, porque hay una diferencia notable, porque lamentablemente en el quechua no tenemos, como ya dije, videos, no tenemos libros, no tenemos, es decir, no tenemos medios de comunicación, no tenemos canciones, tenemos solo poquito. O sea, no en la misma magnitud del español. O sea, realmente la diferencia es abismal. Entonces, miren, la tarea titánica de un papá que quiere transmitir cómo concibe el mundo a su hija, en este caso, para que ella entienda el mundo pensando en quechua. No es fácil. Y de hecho no lo ha sido fácil y no lo es hasta ahora y es cada vez peor. Lo digo sinceramente. Porque imagínense un papá que normalmente a sus hijos le explica la infinidad de preguntas que el niño le hace a su papá y el papá naturalmente en español le va a explicar fácilmente porque tiene un cúmulo de términos a la mano, incluso con muchos términos análogos, sinónimos para explicar. Pero lamentablemente nuestro quechua en este momento está limitado. Incluso hay muchos términos que se han perdido o que faltan muchos términos para que nuestro idioma también adquiera una serie de neologismos y podamos explicar igual a nuestros hijos. De hecho, yo soy el que vive en carne propia esa dificultad. ¿Y qué pasa? Pues existe la necesidad de que otra vez recuperemos una serie de términos que se han perdido. Eso es una realidad. Han pasado tantos siglos y décadas que muchos términos se han perdido para siempre y otros que estamos intentando recuperar.
y por otro lado, como todo idioma, tiene que adquirir también una serie de barbarismos, es decir, términos de otros idiomas, y neologismos, lo cual sucede con cualquier idioma. Todos los idiomas adquieren una influencia de otros idiomas, tal el español, que nosotros estamos influenciados fuera del latín, del griego, de otros idiomas como el inglés, el alemán, el japonés, y todos los idiomas que, digamos, que tienen mayor influencia en nuestro globo terráqueo. Entonces, lo mismo pasa con el quechua. Y de hecho, eso es lo que está ocurriendo naturalmente en nuestros campos de acción cotidiana. Entonces, por ejemplo, yo soy un fotógrafo, ¿y qué le voy a decir? Fotografía en quechua. Entonces, podemos buscar una raíz o un término que intente explicar lo mismo en el quechua. Cuando existe y se entiende, lo adoptamos. Pero cuando no, pues necesariamente tenemos que prestarnos o utilizar por conveniencia, por razones comunicativas de algún otro idioma. En primer lugar, del español, en el segundo será del inglés y así sucesivamente de otros idiomas, lo cual es válido, es perfectamente válido, porque eso sucede con todos los idiomas. A mí un poco me da risa cuando intentamos nosotros utilizar una serie de términos y alguien alegremente dice, ah, pero computadora no había en la época de los incas. O sea, como si ya significa que no podemos utilizar en quechua un término que signifique lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que tenemos que hacerlo. ¿Y quién decide eso? Eso lo decidimos nosotros los quechuahablantes, porque nosotros somos los dueños del idioma y nosotros somos los que tenemos que crear los términos, porque ese es nuestro derecho. Lo mismo que sucede con los hablantes de otros idiomas. De hecho, muchos términos lo inventa la gente, el anónimo, y esos términos son adoptados por las academias de la lengua, tal el caso de la Real Academia de la Lengua Española. Muchos términos que al principio eran replanas, que surgieron incluso del submundo, de la gente marginal, como se denomina, pero esos términos suben a un estatus de dominio público, de dominio incluso del mundo intelectual. De hecho, por eso es que muchos términos se suman al diccionario. Entonces no estamos escuchando cada vez que el tal palabrita que antes era un chiste, que se hablaba así, digamos, solapadamente entre ciertos círculos, sobre todo no oficiales o no sé, de habla, digamos, de ciertos sectores hasta en mundos oscuros, pero ahora son parte del diccionario. Entonces, en el quechua también tiene que pasar lo mismo, de hecho va a ocurrir y está ocurriendo. Entonces, eso es lo que debemos hacer para que nuestra lengua, en el caso mío, que soy un hablante funcional del quechua, ¿por qué? Porque en mi caso, y disculpen que dé el ejemplo personal, porque eso grafica de una manera más objetiva lo que está ocurriendo con nuestro idioma. Entonces, miren, hace 12 años yo me propuse hablar con mi hija solo en quechua, entonces eso ha significado para mí algo especial. Yo que me estaba olvidando, que estaba perdiendo la fluidez en el idioma quechua, entonces hace 12 años estoy recuperando mi capacidad de comunicarme fluidamente en el idioma. Y no solo eso, sino estoy recuperando mi capacidad de pensar en quechua. Ahí, kikin, keswa siminchispi, kahmanta, kunan, hamkashani, kuna. Ñataq chunkay, kainio, huatap, ñan dimashani, ususichaita, hinayatapuni, tukuy punchay, sapap unchay, no kaya kahmanta siminchista, allinta rimashani, sapap unchay, asuan allinta puni. China. Bueno, les cuento otra anécdota. Mi hijita en medio de la pandemia me cuadró y me dijo, o sea, tú me estás hablando a mí, quechua, y no le estás hablando a mi abuelito, a mi padre. Y desde ese día a mi padre también puro quechua. Mi padre que tenía esa vez 73 años, imagínense, mi pobre padre que nació quechua hablante, pero al entrar a los 10 años a la escuela, empezó su proceso de hispanización en términos lingüísticos y culturales, sobre todo lingüísticos,
Entonces él poco a poco dejó de ser un quechua hablante, siendo él un niño que hablaba perfectamente en el idioma quechua, pero al insertarse en el sistema educativo que solamente está en español, él pues perdió cada día esa su capacidad de comunicarse en idioma quechua. Entonces, a los 73 años, no obstante que él tiene un gran mérito, mi padre, que ha sido el iniciador de la televisión cusqueña, el pionero de la televisión cusqueña, junto con mi madre y nosotros bastante jóvenes, él fue la primera persona que llevó el quechua a la televisión. Miren, ese es el mérito de mi padre, llevó a la televisión y por ende fue el primero en llevar nuestra música, nuestra danza, nuestras manifestaciones culturales a la televisión. Bueno, yo tuve la suerte de justamente de estar en ese hecho histórico, ¿no? Entonces, miren, entonces, pero mi padre, al estar viviendo acá en la ciudad, si bien es cierto, tenía la posibilidad de conversar con sus paisanos, con sus amigos, con la gente que también migró a hablar, como sucede en las ciudades, de hablar en quechua, pero poco a poco ese proceso va, eh, va determinando la pérdida de su capacidad de comunicación. Entonces, desde hace 70, miren, mi padre ahora tiene 87, o sea, ya van a ser 4 años. Mi padre, que a quien solo le hablo en quechua, igual que a mi hija, entonces mi padre está recuperando su capacidad de comunicación. Entonces, eso ha sido interesante también para mantenerse activo y tener esa su capacidad de mantener joven su cerebro, porque está ahí utilizando los dos idiomas, ¿no? Entonces, eso también es interesante, como sucede en los niños, ¿eh? El hecho de utilizar más de un idioma, eso significa que su cerebro se desarrolla más. Miren, es interesante, teniendo nosotros esa posibilidad, le estamos negando a nuestros hijos, siendo nosotros quechua hablantes, al cortar la comunicación quechua con ellos, le estamos limitando a nuestros hijos. Por favor, amaña, chaita, chicho. Ñata, can, jesua, guaguayquita, churiquita, yachachi, hinata rimay, pai, iskaisimita rimanampa, allinmi, yuyaynimpa, umampa, amajina, kaichichu, chaita, Muy bien, entonces, miren, les estoy dando un ejemplo concreto. Ahora, obviamente, con cada persona que habla, como yo, quechua, aquí en la propia ciudad del Cusco, obviamente hablamos en quechua, pero lo que exijo es que seamos estrictos, no solamente por un momento de emoción en las fiestas jubilares del Cusco, cuando estamos ahí reunidos entre amigos, que tenemos, digamos, esa capacidad, no. Debemos recuperar nuevamente debemos recuperar el uso funcional del quechua en la comunicación cotidiana. Eso es lo que yo impulso modestamente, como lo hacen otros amigos, en todos los espacios. O sea, no solamente debemos hablar el quechua cuando hablemos del quechua o cuando estamos emocionados en las fiestas jubilares del Cusco en junio, cuando estamos ahí, y ahí sí estamos todos felices. No, eso debemos hacerlo cotidianamente, todos los días, para que no se pierda nuestro idioma, porque lamentablemente nosotros, como ya he hecho mención, al dejar de hablar y de transmitir nuestro idioma a las siguientes generaciones, estamos matando nuestro idioma. Ya no hagamos eso, queridos amigos. Amajina que chichu hueque panaikuna, ñata ripashanki, ñata yachashanki, hinatayari mananchi zapapunche, imaimanapi ruaspa, imapipas. Por favor, de lo que se trata es que de nuestro idioma, no solamente que sea un esnovismo, o una moda pasajera, que el influencer, sí, qué lindo. Pero por favor, eso solamente será para tener likes, seguidores. No, realmente tiene que ser para preservar nuestra forma de ver el mundo, porque cada idioma es una forma de ver el mundo, de entender el mundo y de transmitir esa concepción filosófica del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer cotidianamente y elevarlo cada vez a niveles de actividad humana significativa. No debe estar solamente, digamos, en los chistes, debe estar en la comunicación desde lo más elemental hasta lo más superior. En el arte, en la ciencia, debemos utilizar el quechua.
Eso es lo que intento hacerlo modestamente, queridos amigos, sobre todo en actividades que están ligadas a mi quehacer cotidiano. Y de hecho, ya ocurrió en el Cusco. Entonces, miren, ustedes saben del drama Ollantay que le llaman, que es en realidad es la obra teatral Ollanta. Podemos discutir el origen, todo lo que sea, pero lo interesante es que esa obra fue escrita en quechua enteramente y que lo representamos desde hace siglos. Bueno, sí, ya van a ser más de un siglo, ya dos, que estamos representando esa obra teatral. Entonces, en el Cusco se representa cotidianamente. Entonces, en el 2019, y lo digo, tuve la oportunidad de dirigir esa obra, y entonces lo interesante, lo hicimos con los estudiantes en la universidad, la UTEA, aquí en el Cusco, la sede, y fue interesante cuando se hizo la convocatoria, se aparecieron decenas de estudiantes de distintas carreras de esta universidad, cuya sede principal está en Abancay, pero que la sede del Cusco incluso es más grande, mucho más grande. Entonces se presentaron estudiantes de distintas carreras para participar en el montaje de esa obra. Y adivinen qué idioma hablaban también esos chicos, aparte del español. Eso, hablaban el idioma quechua, eran hablantes nativos del quechua. Entonces, la pregunta es, en el montaje de esa obra teatral, que iba a ser para ser representada en quechua, ¿en qué idioma tendría que yo comunicarme con esos estudiantes en el trabajo de montaje? Es decir, desde la preparación, los ensayos, todo. Exacto, en el idioma quechua. Claro, Eso ya claro. ocurrió, queridos amigos, el 2019. Es decir, para montar una obra en quechua, me he comunicado con los estudiantes y algunos profesores que actuaron en quechua. Claro, o sea, eso era lo lógico. Si son quechohablantes, vamos a hacer una obra en quechua, yo soy quechohablante, ellos también, ¿en qué idioma tenía que comunicarme? En quechua. Pues, queridos amigos, eso ya ocurrió en el Cusco, el 2019. Lo mismo que un corto que hicimos, claro que el corto era bilingüe, pero ese corto que produjimos, que por cierto era con la policía y con temas de violencia familiar, ya que la mayoría de los actores eran quechohablantes, pues yo ya he dirigido una obra cinematográfica, en ese caso un corto, en quechua con los quechohablantes. O sea, ¿cómo tendría que yo dirigir a los actores quechohablantes para hacer una obra en quechua? Pues quechua, ya ocurrió eso en el Cusco. Lamentablemente ahí nomás sucedió lo de la pandemia, nos cortó un poco, teníamos varios proyectos, la pandemia nos cortó, pero ahora estamos volviendo otra vez a ello. Entonces, hinan huetepanaikuna imaimanatapuni ruananchis kikin sinchis pirimaspa, hinataya ruananchis, mana rikuchina pachu, ña ajllaita uyarinapaj, mana chayapaj sapapunchay imaymanata ruwaspa, chay imaymanata ruwananchis kikin sinchispi. Manachu atisuman. Atinanchis ya, ña, hinapuni karan ñawpaqpi. Manachu taytanchis, awichanchis, apuchanchis, paykuna hinata kikin qheswapi paykunapas manachu kay saqsaywamanta, Machu Picchuta, chay paykuna ruwaranku kikin qheswapi huknin ñawpa simikunapipas. Hinataya ruranku, kunan gringo kuna hamushanku hawa, chaita ruaranku kikin runasimipi, hoknin ñaupa simikunapipas, guaytepanaykuna. Kunampas ruananchi chaykunata. Y de hecho, Imagínate. lo estamos haciendo en la medida que podemos, y de hecho, felizmente, ya estamos ingresando a espacios de ciencia, y para eso tenemos que ser cada vez más estrictos. Dada mi labor docente, desde luego, siempre yo me esfuerzo en lo posible por comunicarme con mis estudiantes, ya que sé que son quechohablantes, pues utilizando el quechua para todo curso que dicto. De hecho, o sea, en la propia fotografía, en el cine, de hecho, por eso ya hemos adoptado muchos términos en el propio cine. Trípode en quechua es fácil, ¿no? Imaginatan trípode ninch, kinsachaki. Kinsachaki ya, imankan trípode. Kinsachaki. Kinsachaki wan manachu, fotoico, filmaico, filmai, fotoi, ya, hinataya rimanchis. Fotoi, foto, ari, foto kani, foto kunatan ruani,
foto. Filmo kunata pisuani, ari, filmo. Hinaya, hinatan rimasianchis, hinatan sutichasianchis, chaykunata ruanapa. Y bueno, de hecho, queridos amigos, para terminar, ya hemos hecho muchos. Los artistas generalmente los artistas de pronto le ponen el título a su obra en quechua y ya está, ya es una obra quechua. Muy bien, está bien. Pero hay que ser un poco más estrictos, realmente entender el idioma, hablar idioma y tratar de pensar en el momento de que uno hace una obra, ya sea de pintura, escultura, fotografía, cine, cualquier expresión, teatro, música, canción, en quechua, por favor, intentemos. O sea, es decir, ya muy bien, ya pasó la moda de ponerle a la obra de arte un título en quechua. Hay que pasar al siguiente nivel. Hay que empezar realmente a que nuestra obra sea concebida en quechua, desde la visión quechua, desde la filosofía quechua, realmente sea pensada y hecha en quechua. Ahí tenemos que empezar a saltar, a escalar, a superarnos. Y eso es fácil de hacerlo. Claro, no es tan fácil, pero ese es un reto, queridos amigos. Tenemos que hacerlo. Y de hecho eso debe ocurrir en cualquier actividad humana. Tal el caso de, digamos, esta investigación de temas históricos. Desde luego tiene que haber una conexión. ¿Cómo le llamamos historia en quechua? Bueno, hasta ahora no tenemos un término exacto, equivalente, pero tenemos que resolver. O sea, ya no podemos esperar. Claro. Ya mañana deberíamos tener un término que equivalga a historia y no estar diciendo historia. Ya, muy bien. O sea, de alguna manera, ¿cómo nuestros antepasados no pudieron referirse a su pasado? Obviamente ellos manejaban digamos, la categoría histórica, desde luego. Entonces hay que intentar buscar, rebuscar, hasta encontrar una raíz en el propio quechua, y si no, prestarnos del aymara o prestarnos del puquina, porque es lo más lógico. Ya después de agotar de nuestros idiomas originarios, recién recurrir a los idiomas, a los otros idiomas, tal el caso del español o del inglés, o ir a raíces propias del griego o del latín. Pero en todo caso, queridos amigos, bueno, entonces, para concluir, ¿qué podemos decir de nuestro idioma contemporáneo quechua? Por favor, yo voy a ser estricto acá. En este momento hay una discusión en la forma como se escribe el quechua. Yo no estoy de acuerdo con la imposición de estandarizar el quechua. El quechua no es un solo idioma, es una familia de idiomas. Si me ponen ustedes ahí a hablar a un hablante de Anca, cambio, si hablamos con hablantes del quechua de zonas cercanas, perfecto, nos entendemos, pero también hay diferencias. El Estado peruano lo que quiere es estandarizar y que todo el mundo hable una sola forma, y es más, quieren imponernos a los cusqueños una forma que no corresponde a nosotros, a nuestra historia y a nuestro valor histórico como capital histórica, la capital sagrada del Tahuantinsuyo, por favor. O sea, no pueden mancillar ese nuestro estatus, por favor. Tal como cualquier pueblo, por muy pequeño que exige respeto a su cultura, los cusqueños también exigimos respeto a nuestro quechua cusqueño. Aquí hablamos con 5 vocales y escribimos con 5 vocales. Por favor, respeten eso. Tienen que respetar. Lo mismo que nosotros respetamos a las otras variantes del quechua. No podemos obligarlos a ellos. Ellos también que hablen como lo han hecho sus antepasados. Por lo tanto, deben haber muchos quechuas. Perfecto, y así debe ser. No es un principio la diversidad cultural. Por favor, entonces seamos conscientes con ese principio. Entonces, el hecho de respetar al quechua cusqueño, acá pues escribimos con las 5 vocales, por eso le llamamos Cosco y lo escribimos así, por favor, y así está escrito. Y si nos remitimos a las crónicas, por favor, eso mismo vamos a encontrar en las crónicas de Huamampoma, en las de Garcilaso y todos los cronistas. ¿Acaso ellos eran unos tontines que no se daban cuenta? Por supuesto, ellos han tenido el primer contacto con el quechua y lo han registrado y lo han utilizado así. Por favor, respetemos, ¿sí? Entonces, yo estoy transmitiendo a mi hija el quechua que yo he aprendido de mis mayores. Ese es mi derecho, es un derecho cultural, un derecho humano.
Hinata no capas yachachini ususita. No capas uyarini hinata ñawpaykunamanta. Yayaymanta, mamaymanta, hognin ñawpakunamanta. Hinatan noca uyarini kikin Faustino Espinosa Navarro Jamautamanta. Kikin Lizardo Pérez Araníbar Jamautamanta. Hognin Jamautakunamantapas. Yo he escuchado, he conversado, he tenido contacto con esos jamautas. Tengo que transmitir eso porque esa es mi obligación y mi derecho a la vez. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo en el Cusco? Pues estamos haciendo una serie de esfuerzos. Tal el caso ustedes están haciendo, queridos amigos, de esta panaca, Atayupanqui, Pachacute, ¿no? Perfecto, yo les felicito. Cusikuni, Ayimpuni, Huequeicuna, Huequepanaicuna, Jinatan, Yachayninchista, Kikinkayninchista, Chaninchachanchis, Mastarinapa, Chaita, Hamuskunaman, Yachachinapa. Añay, Huequei, José. Hatun marqarikuyta anchamunas kay hamauta mastarimuyki kay panaka Atayupanqui Pachacuta sutimpi yachayniyki wiñaypaq kachun. Muchísimas gracias, querido maestro Ramiro Moreira. Es un placer siempre, muy productivo, muy inspirador también conversar con usted. Hemos compartido escenario también en algún momento y nosotros honrados, tanto así como la familia, la Panaca Atayupanqui Pachacuta y Antarqui. Antarqui le envía saludos, maestro. Bueno, muchísimas gracias, maestro Ramiro. Muchísimas gracias por estar cooperando con nosotros y le agradecemos infinitamente a nombre de nuestra histórica institución. Muchísimas gracias a usted. Añaychayki anchatapuni huarqey allinmi llapa huarqey pananchista que ichapas uyarishanku qawarishanku paykunatapas chayachini hatun maq'allikuyta hukkunapas chaymantaña uyarinkaku qawankaku kankunatapas huarqepanaykuna hinatan llank'ananchis hinatan k'uskinanchis hinatan yachachinanchis hinatan noqanchis yachananchis, zapapunchay. Eso no significa que se acaba. Yo soy un estudiante y voy a ser un eterno estudiante. Mi aprendizaje va a terminar pues el día que me muera. Todos tenemos que seguir investigando y tenemos que aportar cada quien, aunque sea un poquito, para que nuestro conocimiento, nuestra ciencia andina, inca, se recupere y se consolide para ser transmitida a nuevas generaciones. Mucho de nuestra sabiduría inca, o en general de la sabiduría andina, que data de miles de años, finalmente, porque poco a poco, tal como la evolución humana se ha dado, porque finalmente esa evolución de cientos o miles de años, pues es la que está transmitiendo, está perviviendo, como le he puesto el título, y nuestro idioma, Kikin, Queshuanchis, Hinatapuni, Hamutanchis, Hinatam, Mastarinanchis, Hinatan, Yachachisum, Huayjepanaykuna, Hinayata, Noka, Ninkichis, Tinkunachis, Kama, Huayjepanaykuna. Muchas gracias, amigos. Esa es la fórmula.